Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Puedes tomar tu asiento y vamos a comenzar a hablar. Ya estamos casi en la recta final de la serie de predicaciones, Valores que nos identifican en Casa de Refugio. Y hoy vamos a hablar de el discipulado. El discipulado. Eso es clave. La iglesia se enfoca mayormente en el evangelismo. Y eso es parte de la iglesia. Ir a hablarle a otros de Jesús. Pero es necesario, que nosotros trabajemos como iglesia en el discipulado. ¿Qué es el discipulado? Estamos formados para seguir a Cristo y formar a otros. Yo soy discipulada. Yo estoy aquí, tú estás aquí, porque alguien tomó el tiempo de discipularte. Ya sea un familiar tuyo, ya sea un amigo tuyo. Es esa persona que no solamente te habló de Jesús, es esa persona que te modeló a Jesús y te enseñó el caminar. Y el discipulado no es para que imitemos a quien nos discipula. Eso no es correcto. El discipulado es hecho para que Jesús sea modelado en nosotros y nosotros podamos modelarle a otros a Jesús. Hay dos quotes que me gustan mucho. Uno es de Dietrich Bonhoeffer que dice que el cristianismo sin discipulado es cristianismo sin Cristo. Y John Stott también habló, un discípulo no solo aprende de Jesús, un discípulo vive como Jesús. Eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que ser. En estos días estuve en un seminario intensivo, fueron días muy intensivos, se comenzaba a las 7 de la mañana y regresábamos como a las 9 de la noche, solamente había un break de una hora, de lo que es la salud mental en la iglesia. Y una de las cosas que se hablaba en ese seminario por pastores y consejeros y profesionales de la salud, cristianos, psicólogos, doctores que habían allí, es la importancia de la iglesia, de vivir como Jesús, para que nosotros podamos ser la luz y el faro de esperanza a muchas personas que andan sin fe, sin esperanza. A veces muchos de los que nosotros nos congregamos, hay situaciones que vamos pasando difíciles, pero cuando nosotros como iglesia modelamos a Jesús, vivimos como Jesús, somos de impacto a otros. Gloria al nombre del Señor. Y hay muchas personas que quieren bendición sin compromiso, quieren salvación sin transformación y ser parte de la iglesia sin ser formado. Pero Jesús no solo llamó a personas a que le creyeran. Él no solamente llamó a personas para que le aceptaran como el Salvador. Él llamó a discípulos. Y Casa de Refugio no existe solamente para congregar gente. Casa de Refugio también existe para formar vidas. Nosotros ahora en el mes de mayo graduamos 2 grupos pilotos de discipulado. Eso se ha ido trabajando. Y nosotros tenemos la mentalidad de paso que dure, no trote que canse. No queremos abrir como, decir, Casa de Refugio tiene 20 casas, 1 o 2. Pero vamos a ir en la recta correcta, formando gente, formando grupos de discipulados, reuniéndonos en mesas redondas, donde podemos hablar, donde podemos discutir, donde podemos ahondar a lo mejor de la predicación de hoy, que a lo mejor usted se quedó con una pregunta, pero en esos grupos pequeños va a haber la respuesta, va a haber ese cuidado pastoral más cercano a usted. Y vamos a formarnos en comunidades fuertes, porque el discipulado es aprender a seguir a Cristo. Y eso implica transformación. No solo somos creyentes, usted es un discípulo en proceso. Aleluya. Yo leía esta madrugada un pasaje donde nos recordaba que nosotros tenemos que aprender a callar las voces internas que nos acusan.
Hay un tema muy normal ahora que se llama gaslighting. Y creemos que el gaslighting lo hacen solamente la gente. O sea, esa gente que nos pone pequeños, que nos dice que no podemos. Pero a veces nosotros tenemos que callar ese gaslighting que nosotros mismos, nuestra voz interna nos dice, fracasaste, tú no puedes. No, hay que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo seguir hacia adelante, fallé, pero no estoy destruido, estaré derribado, pero no estoy destruido. Y cada día es una nueva oportunidad para cambiar nuestros pensamientos y formarnos como Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 23 en la Reina Valera dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. Mira lo primero que es, niéguese a sí mismo. En la Nueva Traducción Viviente dice, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Diga conmigo, ouch. Eso no es fácil. Pero esos son los requisitos de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tienes que hacer es negarte a ti mismo. Lo segundo que tienes que hacer es tomar tu cruz. No es solo escuchar la palabra, es permitirle a Dios transformarnos. Y dice, toma tu cruz. ¿Cuándo? ¿Qué dice ahí? Lo está viendo en la pantalla. Toma tu cruz. Cada día yo agarro esa cruz y sigo al Señor. Mire, en este momento cuando Jesús está hablando aquí, Jesús comienza a hablarle a los discípulos del sufrimiento, porque los discípulos todavía estaban esperando un Mesías político. Él estaba trabajando, discipulando su grupo. La cruz en ese tiempo no era un símbolo religioso, era un instrumento romano de ejecución y una vergüenza. Cuando Jesús habla de tomar la cruz diariamente, lo que nos está diciendo es, entrégate cada día totalmente a mí. Dale todas las áreas de tu vida al Señor. No una entrega superficial, no una entrega ocasional, no una cosa como, ay, agarro mi cruz cada día y le sigo. No. Señor, agarro estos deseos humanos, agarro esta voluntad que quiere dirigirme a hacer mi propia humanidad y la llevo a ti. Es una decisión que hago diariamente. Mire ese verso detalladamente. Dice, si alguno quiere. Siempre cuando usted mira la vida de Jesús en las Escrituras es muy diferente a lo que mucha gente de la iglesia habla de Jesús. Porque Jesús no impone. Él está haciendo una invitación voluntaria. Es un llamado para todo el mundo, no solo para pocos. Pero Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, usted tiene que hacer algo. Dice, niéguese a sí mismo. Implica una renuncia al egoísmo, al orgullo, a la autorrealización centrada en sí mismo. Es decir, Señor, estos eran mis sueños. Esto es lo que yo quiero hacer. Yo no sé usted, pero yo recuerdo que cuando yo era joven, yo tenía un plan mental para mi vida. Yo dije, bueno, cuando yo me gradué de high school, yo voy a ser tecnóloga médica. Ese trabajo me encantaba muchísimo. Mi papá fue el que una vez borracho me mató el rollo. Me dijo, ¿cómo yo voy a mandar a una hija mía a estudiar? Me acuerdo que él estaba delante de amigos y yo lo miré como, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Usted va a trabajar todo el día con orines y cacas y sangre de la gente? Y yo entre mí, no, yo tengo en mis manos la habilidad, por medio del conocimiento, de encontrar, ayudar a un médico a detectar qué enfermedades, qué hay ahí. Pero la palabra de él fue tan influyente en mí que dije, y luego a los años retomé otra vez y dije, eso es lo que yo voy a estudiar. Y yo recuerdo que yo estaba en la Iglesia Cristiana Misericordia en Puerto Rico un sábado
en un retiro espiritual. Recuerdo como ahora el predicador era un pastor de un pueblo que se llama Cataño, y él estaba predicando sobre el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Recuerdo que en el momento de altar, Dios empezó a hablarle a mucha gente. Y yo no sé usted, cuando usted no quiere que Dios, usted sabe que Dios está tratando con usted, y usted dice, déjame, la bendición estaba allá, yo era aprendí con nuestro pastor que era siempre fuimos de los primeros en las bancas, porque el pastor decía, cuando se suelta la bendición, los primeros son los que la agarran. Pero ese día yo me fui yendo, la iglesia tenía una nave grande, no sé si te acuerdas, Ricardo, me fui mero a la parte de atrás. Y cuando él termina de ministrar, me acuerdo que él empezó a mirar así. La iglesia tenía gente ya sentada. Y fue donde mí. Y me dice, así te dice el Señor. Yo quiero tu tiempo para mí. Porque yo pago mejor que nadie. Y yo recuerdo que yo empecé a llorar. Y con todo eso, estudié mi carrera. Hablábamos con unas personas en medio de este taller, que la gente cree que los procesos son rápidos. Dios me habló a los 17 años, pero a los 33 años, 27, 15 años después se cumplió esa palabra. Me fui formando en institutos bíblicos, fui agarrando entrenamiento, fui creciendo hasta que el Señor a mis 33 años me llamó al ministerio. Y dijo, y ahí me acuerdo que yo dije en mi mente, ay Dios mío, ¿cómo yo voy a poder sobrevivir sin un trabajo estable, sin un salario que devenga de trabajar en una farmacia? Y el Espíritu Santo me acordó aquellas palabras a los 17 años. Yo quiero tu tiempo para mí porque yo pago mejor que nadie. Y yo puedo decirle a ustedes, que denle ese aplauso al Señor, que la experiencia espiritual no solamente se mide en dólares y centavos. Dios nos ha dado bendiciones abundantes y siempre nos ha dado lo que nosotros necesitamos. Y aún más allá, a veces deseos que tenemos, que nosotros no los podemos cumplir, Dios toca a alguien para cumplir esos deseos. Pero vemos esa paga mejor que nadie en favor y gracia sobre nuestros hijos, en las peticiones, y sabemos que eso seguirá de generación en generación. Así que es un negarse, un olvidarse de lo que uno quiere hacer para hacer la voluntad de Dios. El versículo implica, tome su cruz cada día. Como dije hace un rato, no es que, ay Señor, la gente que está enferma cree, ay, es que yo tengo que agarrar esta cruz de estos dolores. No habla de enfermedades, no habla de problemas cotidianos, habla de una entrega total diariamente al Señor. Y cada día subraya que diariamente yo tengo que renovar ese servicio. Porque hay veces que estamos en un gozo tremendo y en entregarnos diariamente al Señor nos llena de regocijo. Pero hay ocasiones en nuestras vidas que la vida misma y nuestra fe es desafiada. Y entonces es ahí donde tenemos que volver a hacer ese compromiso. Señor, diariamente. Y sígueme, es la meta final. Es la imitación de Jesús. En servicio, en amor y en obediencia. Ahí es donde, como cristianos, por medio del discipulado, somos transformados por Dios, porque tenemos que servir como sirvió Jesús. Tenemos que amar como Jesús amó. Mire, yo me levanté en la madrugada. Y esta madrugada eran como las 2:15 cuando eso comenzó. Y yo me fui calladita a mi oficina. Y volví a repasar el mensaje. Yo generalmente repaso mis mensajes el viernes o sábado en la mañana y yo no vuelvo a mirar los mensajes. Hay otras personas que los revisan aún en la mañana, yo no, a mí me genera ansiedad. Volver y volver y volver. Al contrario, dejo que esa palabra vaya ministrando a mi corazón.
Y cuando esta mañana yo dije, déjame revisarlo otra vez. Yo me detuve en esta parte y dije, Señor, yo sé que hay áreas de mi vida todavía que tienen que ser modeladas para amar como tú amas. El Espíritu Santo me traía conversaciones, cosas que uno habla a veces por el afán, el cansancio, pero Dios me decía, aún ahí, tienes que hablar menos y confiar más en mí. Tienes que amar como otros aman, porque en medio de nuestra seminario se habló que la generación que está viviendo hoy en día, que es esta generación que no cree por lo que tú le hables. Ya saben la palabra, ya la conocen. Están buscando una iglesia congruente, una iglesia que no hable tanto, pero que viva el evangelio. Y si tú y yo queremos ganar esa generación de ahora, tenemos que hablar menos de la palabra, que nosotros seamos la palabra viva. Que la gente vea genuinamente que amamos, que perdonamos, que somos enseñables, que podemos tomar un comentario, que podemos tomar a corrección. Porque se hablaba en este seminario que muchas de las crisis dentro de las iglesias ahora es que la gente no le gusta ser corregida. La gente funciona muy bien hasta que usted le corrige. Y no hablaban de los hermanos en general, hablaban del liderazgo. Y nosotros nos quedamos como, amén. Hablando, Señor. Sí, así es. Pero para ser más como Cristo, tenemos que aprender eso. A nadie le gusta ser corregido. A nadie. A mí tampoco. Pero cuando ese consejo viene sazonado con amor y con gracia, uno lo piensa, uno se va a la casa, lo piensa y dice, mira, eso es verdad. Yo recuerdo en una ocasión que una amiga, estábamos empezando la iglesia, y estaba yo comentando de una amiga, en general no era un comentario malo, pero tampoco era un comentario que había que hacer. Y otra amiga que estaba en la reunión, cuando se acabó, había alguien que no nos conocía, era nuevo en nuestro entorno. Y esta segunda amiga me dijo, Rose, no hables de nuestra amiga. Esta persona puede interpretar algo diferente. Y al principio yo como, pero si yo no lo dije mal, sí, pero no lo hagas. Y le di pensamiento a aquello y dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Menos palabras, más acción. La Biblia lo dice. El que habla mucho, yerra. El que habla mucho, comete pecado. Y Dios es inteligente, nos dio 2 oídos para oír y solo una boca para hablar. Eso no estaba en mis notas. Se los doy de pilón. El discipulado no es un curso, es un estilo de vida. Hay gente que crea, voy a agarrar el curso discipulado 1, discipulado 101, 102, 103, como en la universidad que usted coge una clase de raya, esto, espiritualidad, esto, teología, esto. No. El discipulado es un estilo de vida y en Casa de Refugio eso es vital. Queremos formar creyentes maduros, no solamente asistentes dominicales. Nosotros queremos formar una iglesia maduro. ¿Y cómo se logra este proceso? Mira, es un proceso de relación. Usted tiene que empezar primero haciéndose amiga de. No va a ir para ahí haciendo proselitismo como los que van puerta por puerta, que solamente 144,000 se van a salvar. Yo una vez le dije, pero oye, tire el número, porque yo soy administrador, y desde que yo soy chiquito ustedes van puerta por puerta, yo creo que ya los 144,000, ¿ustedes los agarraron? No. Y la persona se quedó porque son proselitistas, solamente vienen a hablar. Por eso no los dejan hablar ustedes, porque ellos van a hablar lo que se memorizaron. Nosotros en la iglesia cristiana no queremos hacer proselitismo, nosotros queremos lograr una relación deliberada para ayudar a otros creyentes a crecer en su madurez espiritual para que imitemos a Cristo. Entonces, hay varios puntos que quiero hablar. El número 1, el discipulado comienza con una decisión personal. Mateo 4:19 dice, y les digo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres.
En la traducción lenguaje actual dice, Jesús le dijo, síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Mire, cuando Jesús fue a buscar gente que le siguiera, Él se fue detrás de gente humilde. Muchos de ellos eran pescadores comunes, no tenían una formación rabínica formal, eran trabajadores sencillos. Y yo siempre he creído que Dios busca y coloca gente, porque ese era el grupo piloto de Jesús. De ahí se formó la iglesia, que siguió hasta hoy. Solo escogió bien a su grupo piloto, porque buscó gente con un corazón enseñable. Lo que se dice en inglés, teachable heart. Hay gente con capacidades extraordinarias, pero no tienen un corazón enseñable. Y el Señor dice, este no sirve para soldados. Tiene que ser gente que humilde, corazón enseñable. Y cada uno de nosotros podemos ser eso. Dios no hace excepción de personas. Dios lo que busca es gente con un corazón enseñable, con un corazón de discípulos. Porque miren, una de las cosas que impacta de Jesús era que en la cultura rabínica, los rabinos eran, tú escogías a tu rabino. Los rabinos no escogían a sus discípulos, pero Jesús hizo lo diferente. El rabino buscó al discípulo porque esto muestra gracia. Él mostró gracia porque escogió gente de diferentes contextos. Hablaban los profesores, porque eran clases realmente, que nosotros podemos ver en la Biblia, y cuando uno estudia se da cuenta que hay gente ahí que tuvo depresiones profundas. Elías fue uno de ellos. ¿Se acuerdan cuando él oró, fuego, anda? Y después se escondió, ay, yo me quiero morir. Eso es una depresión profunda. Y Dios le dio un tratamiento excelente. Duerme. Eso es lo primero que le hacen a una persona con depresión. Acuéstate a dormir, descansa. Pero después que le dio el reposo, le dijo, ya se acomoda y no, levántate y anda. Después de reposar, come. Fortalece el cuerpo. Descansaste tu cuerpo espiritual, fortalece tu cuerpo físico. Y ahora anda. Pero también se vio una perspectiva que lo hemos visto en Chosen, que se cree que Mateo era autista. Tenía rasgos autistas. Lo vemos porque si usted lee el libro de Mateo, ve los detalles y todo como es. Dios escogió, nos enseñó ahí que Él no hace acepción de personas, que Él va trabajando con cada uno de nosotros desde nuestros trasfondos, desde nuestras situaciones físicas, porque había uno que estaba el líder James, que estaba enfermo. Y yo cuando vi esa escena me identifiqué con el Señor. Pero ¿cuántos tú has sanado? Y el Señor le dijo, es bien fácil seguirme y hacer un milagro. Pero lo que tú haces de seguirme, aún en medio de tu dolor y de tu enfermedad, eso es valiente. Y denle ese aplauso al Señor. Y le decía a Ricardo, no todos somos sanados. Y eso no implica la fe. Yo he orado por gente que es sana. Y yo no me pregunto, ay Señor, pero ¿por qué no me sanas a mí? Me basto en su gracia. Porque su poder se perfecciona en medio de mi debilidad. Y Dios va trabajando con el trasfondo de cada uno. Unos somos extrovertidos, otros son introvertidos. Otros hablan las cosas como son. Hay 2 o 3 como Ricky aquí en la congregación. No lo voy a tirar al medio, Pero hay 2 o 3 que tienen un discípulo ahí, tienen un rabino que lo sigue. Tiene su Timoteo. Y está bien, porque hace falta gente también así. Que digan las cosas say like it is. Que digan las cosas como son. Y Dios usa a todo el mundo. Entonces, el discipulado implica que en medio de y no es que queremos hacer clones. Por eso dije al principio, el maestro que prepara, no, quiero que todos sean como yo. No, eso es un error. No hay clones. Queremos discípulos de Jesús, que imiten a Jesús,
que desde tu perspectiva y tu personalidad tú llegues a la gente que yo no puedo llegar, gloria al Señor. Y el discipulado comienza cuando decimos sí, Señor. Y este compromiso no solo es creer en Él, sino seguirle en todo lo que ello implica. Entonces la pregunta es, ¿soy creyente solamente o soy un discípulo? Esa te la puedes contestar tú mismo. ¿Estoy creciendo espiritualmente? ¿He respondido plenamente al llamado de Dios? ¿O solamente soy una persona que viene a la iglesia porque es parte de, que ya me considero que mi salvación espiritual está? Pero si no hay transformación, no hay cambio. Tienes que cambiar para que haya una transformación genuina. El segundo punto es, el discipulado implica transformación progresiva. Ya usted sabe, mi versículo preferido, Romanos 12:2, la Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas y las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mire, Pablo le está escribiendo a una iglesia multicultural. Creyentes que estaban saliendo de diferentes culturas paganas. Y el apóstol enfatiza en su enseñanza: la transformación interna es la primera. A mí no me importa el externo de la persona. Una vez alguien me preguntó: pastora, si alguien llega aquí en shorts y camisita manguillitas, ¿qué vamos a hacer? Pues bienvenido. ¿Cómo se llama la iglesia? ¿Cómo se llama esta iglesia? ¿Y a los refugios entra qué? Toda clase de personas. A nosotros nos interesa que la persona sea transformada interna, no solamente una conducta externa. La palabra griega metaformo es un concepto griego que significa transformación o cambio de forma. Si miramos la etimología de esta palabra, meta que implica cambio y morfe que implica forma. Si lo hablamos en medio, yo dije, ¿cómo lo puedo decir? Es cambio profundo y continuo. Eso es lo que tiene que haber en nosotros. Nosotros nunca dejamos de aprender. Vamos cambiando. El discipulado transforma no solamente nuestra vida. Esto incluye la transformación de la mentalidad. Si no, usted por un segundo piense como usted pensaba cuando usted conoció a Jesús por primera vez. Y piense que usted tenía unos criterios que decía: estos son los chicharrones míos, y mis chicharrones son los únicos que truenan. Y yo recuerdo que mi familia, el apellido de mi papá era Rogers, y ellos tenían mucho orgullo. No, es que los Rogers somos así. Y yo tenía ese orgullo: los Rogers somos así. Pero después me di cuenta, esto no es cuestión de Rogers, o de Pagán, o de Domínguez. Esto es cuestión del cristianismo. Y mi forma de pensar tiene que actuar, tiene que ser consonante a la palabra. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos a Laredo, tuvimos unas amistades que todavía las queremos mucho, aunque no sabemos si ellos nos quieren todavía a nosotros, pero nosotros los queremos mucho a ellos, porque cuando nosotros llegamos nos acogieron, nos invitaban. Era cuando Nuevo Laredo no era peligroso y podíamos ir a cada rato a Nuevo Laredo. Ay, qué días aquellos más maravillosos. Y vamos por el camino, como en la tercera o cuarta salida, nos mandaron a las mujeres atrás y ellos, los dos hombres, iban al frente. Algo que nosotros no hacemos solo en ocasiones especiales. Nosotros aprendimos en una conferencia de matrimonio que tu asiento al lado de tu esposo, tú no lo cedes a nadie. Ni tu cama matrimonial en tu casa. Tú ponle un madre inflable, pero la cama es tu cama. Y en esta cuarta vez este hombre se atrevió a decirle a Ricky: oye, yo tengo una pregunta para ti. Porque yo creo que tú vas a ser una mala influencia en la iglesia. Porque si no, si te das cuenta, a lo mejor es una cuestión de puertorriqueños. Pero déjame hablarte un poco de la cultura mexicana, cómo somos los hombres mexicanos. Y Ricky lo dejó a hablar. Es que tú ayudas mucho a tu esposa, le abres la puerta y eres muy considerado con ella. Y acuérdate, vienes a una cultura diferente. Y Ricky le dijo: espérate. O sea, yo quería abrir el asiento y irme por el río para abajo, porque yo sabía que Ricky iba a decir: esto no es cuestión de ser mexicano o puertorriqueño.
Esto es cuestión de lo que dice la palabra, y la palabra me dice que yo la tengo que tratar como un vaso más frágil. ¿Y por qué yo la tengo que tratar diferente? Al contrario, para que mis oraciones no sean estorbadas, yo tengo que tratar a esta mujer con respeto. Y después de ahí nunca más nos invitaron. Pero vimos con los años que eran personas con un potencial tremendo, se quedaron en un nivel porque no quisieron cambiar su manera de pensar. Hay cosas que nos identifican, y esta es una iglesia multicultural, hay gente aquí de diferentes lugares, Colombia, Puerto Rico, americanos, mexicanos, de todo. Y hay cosas culturales que nosotros las disfrutamos. Usted sabe que cuando hacemos el mes de la hispanidad, disfrutamos nuestras propias cuestiones culturales, pero en lo que implica la fe y nuestro comportamiento, este es nuestro manual de conducta, la palabra del Señor. Como dije hace un ratito, si no hay cambio, no hay transformación. No hay transformación si no hay rendición, porque el cambio verdadero comienza en la mente. Aquí en la iglesia hay personas que tienen un potencial tremendo, que Dios les da palabra, y nos gozamos en las palabras que recibimos. Pero no se quede con el disfrute de la palabra de ese solo momento. Agarre esa palabra y vívala diariamente. Escríbalas. Todavía, si usted fue el sábado de León, escríbala. Y a cada rato usted saca esa palabra. Señor, tú me dijiste. Y yo voy a vivir de acuerdo a este estándar que tú me dijiste. Entonces la pregunta es para ya ir al tercer punto y cerrar. ¿Estoy permitiendo una transformación real en mi vida? Analízate, ¿qué áreas de tu vida necesitan ser renovadas? Y el tercer punto es que el discipulado se reproduce en otros. El versículo de eso del discipulado es 2 Timoteo 2:2. Reina Valera, lo ve en la pantalla. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En la traducción lenguaje actual, tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Si usted va a la primera parte, esto encarga a hombres que fieles. No es a cualquier persona, tienen que ser personas fieles, leales, confiables y con un buen testimonio. Que sean idóneos para enseñar a otro. Por eso es que estoy diciendo, porque el corazón tiene que ser enseñable. Porque el maestro tiene que enseñar al discípulo. Esta porción bíblica destaca la importancia de discipular a otros. Y Pablo está escribiendo desde la prisión a Timoteo porque él sabe que ya su vida terrenal se estaba acabando. Este hombre fue un maestro hasta el final. Y le dijo, mira, antes de que yo me muera, déjame decirte cuál es la prioridad aquí. ¿Cuál es el merequetengue? ¿Qué es lo importante? Es multiplicar y hacer discípulos. Porque es un mandato que nos indica que el liderazgo cristiano y el mensaje del evangelio y la sana doctrina tiene que seguir. Mire la transformación, como las generaciones. Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. Eso se tiene que cumplir. Si eres tú el maestro, Ricardo Valdés, tiene que tener a su Timoteo. Usted siempre tiene que tener un Timoteo. Tienes que buscar a gente fiel, hombres y mujeres fieles, y nos multiplicamos en otros. Para ir aterrizando, como dice mi profesor, el doctor Irving Acevedo, o el cierre. Nosotros en Casa de Refugio no nos interesa solamente un crecimiento numérico. Nos interesa, pero nosotros queremos crecimiento espiritual. Queremos liderazgo saludable. Queremos gente sana para que hayan iglesias sanas holísticamente en espíritu, alma, cuerpo, emociones. Y queremos multiplicación de vida. Reflexiones en las diferentes preguntas que tenemos aquí. Cierra tus ojos, porque esto es para consumo propio. ¿Estoy yo discipulando a alguien? ¿Estoy yo dispuesto a formar a otros? Tal vez hoy Dios te está llamando aquí en esta mañana para que pases de espectador a discípulo.
de comprometerte en tu formación espiritual para que acompañes a otros o para que te dejes enseñar por otros. Amados, el discipulado cuesta, pero el discipulado transforma. ¿Cómo estoy viviendo yo hoy? Porque el discipulado nunca termina. El discípulo nunca deja de aprender. Entonces, ¿cómo yo puedo implementar este mensaje en esta semana? En esta semana dedica tiempo intencional a la palabra de Dios. Busca un mentor espiritual o comienza a discipular a alguien. Escoge una verdad bíblica y comienza a aplicarla a tu vida. Participa activamente en tu comunidad, que somos nosotros. ¿Cómo? Asiste a las reuniones, involúcrate a trabajar en un ministerio. Hacen falta manos en el trabajo. Usa tus dones, usa tus manos y usa tu talento. Porque una iglesia que discipula se mantiene sana. Y eso es lo que el Señor nos mandó a hacer en Mateo 28 y 20. Cumplir esta misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Casa de Refugio? Que las personas sean sanadas, fortalecidas en Dios y que encuentren su valor y propósito en Él para que sean agentes de cambio en medio de la comunidad. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.